había dicho, no hagan, ellos hicieron y después que hicieron, intentaron cubrir, justificar su acción con mérito propio, con acciones propias, con sus propias manos, entretejieron hojas de higuera para tapar su nudez. Dios los encontró, Dios hace todo una secuencia de porque hiciste eso, te pasa aquello, porque hiciste eso, te pasa aquello. Y fíjate que en el capítulo 3, versículo 20, dice así, el hombre llamó a Eva a su mujer, o sea, quien le dio el nombre a Eva fue el hombre. El hombre llamó a Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Versículo 21. Mira esto. Dios, el Señor, hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Eso no puede pasar desapercibido. Tienes que darte cuenta que Dios les dice, no tomen del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque van a morir. Ellos toman, se ven desnudos y intentan cubrir, tapar su desnudez. Dios da toda una sentencia, les dice qué les va a pasar y Dios les cubre. Dios hace con pieles algo que puede cubrir su nudez. Ahí empieza, el protoevangelio, es donde empieza la idea principal de que nosotros vamos a querer justificar con acciones y con nuestras propias manos nuestros errores, nuestros pecados, pero nosotros no conseguimos tapar y cubrir y justificar con nuestras propias acciones y manos y pensamientos nuestra desnudez, nuestro pecado. Es necesario que Dios nos cubra o cubra nuestra nudez. Empieza una idea de justificación. Justificación es una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. Cuando dice que Dios nos justifica, esto quiere decir que nos torna justos. Esto quiere decir que no somos justos. Nosotros no merecemos, pero Él nos justifica. Y tienen que pensar un poco en eso. Justificado quiere decir tornado justo, tornado limpio. Nosotros somos pecadores, engañadores, mentirosos, y en vez de pagar por esos pecados y estar condenados, porque ya somos condenados por causa de nuestra naturaleza y nuestros pecados, Dios nos cubre y nos justifica con pieles. Es claro que todavía no está muy explícito la idea del cordero, del sacrificio, pero ¿de dónde sacó Dios las pieles de los animales? Entonces, es la primera vez que aparece en la Biblia la idea de una justificación. O sea, es que nosotros hicimos algo malo, hicimos algo que le ofendió a Dios, el pecado ofende a Dios, y esa cosa que está mal tendría un resultado. Plantamos una cosa, tenemos que cosechar de lo que plantamos, pero Dios nos cubre. Dios cubre la vergüenza de nuestras acciones. Dios cubre la vergüenza de nuestra desobediencia. Entonces, Él mismo hizo ropas con pieles de animales para de verdad cubrir nuestra desnudez, para de verdad cubrir, no taparnos, justificarnos de lo que habíamos hecho. Entonces, la primera vez que aparece algo que más adelante va a ser ensanchado, desarrollado con la idea de justificación en el Nuevo Testamento, empieza ya en Génesis. Y eso a mí me pone muy contento. Nosotros pensamos que en el Antiguo Testamento no habla sobre perdón, sobre justificación, y es sobre ese tipo de cosas que vamos a hablar hoy, sobre esas características, esos atributos de Jesús y de Dios que ya estaban en el Antiguo Testamento. Recuerden que atributos son características. Hay algunas características, atributos de Dios que son incomunicables, que es omnipotencia, omnisciencia, o sea, tiene todo el poder, está en todos los lugares al mismo tiempo, que es un gran misterio, ¿eh? Y sabe todas las cosas. O sea, siempre que pensamos en las características de Dios, hay algunas que son incomunicables.
Él es todopoderoso, Él es eterno. Esas son cosas que nosotros no la tenemos, pero hay características que son comunicables, que podemos tener, por ejemplo, amor, paz, dominio propio, que esas son características que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la primera característica de la justificación empieza ya en Génesis. Y recuerdan, nosotros somos justificados ¿por qué? No porque sí, porque no. ¿Por qué tipo de acción? Por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, que nos justifica de todo pecado. Entonces, la primer justificación, la sangre de Jesucristo nos cubre y nos limpia de todo el pecado. La primer parte de la Biblia, la primera historia donde aparece eso, es la justificación que empieza a ser vista aquí en Adán y Eva, ya en la primera acción, ya existe la misericordia, existe la justificación por la parte de Dios. Bueno, voy a ver ahora en el chat si hay algún tipo de pregunta, porque creo que André tuvo problemas. He A ver vuelto, he aquí. vuelto. Volviste. Bueno, yo voy a leer aquí. Arturo dijo, esa imagen parece más acercado a la realidad. Tendría que ser un aspecto común de los parecidos rasgos. Sí, Arturo está hablando sobre la imagen que yo mostré sobre Jesucristo, ¿eh? Que nosotros tenemos una idea que Jesús era rubio de ojos azules, pero Jesús está más para eh, morocho, nariz un poco mayor, pelo más rizo, eh, ceño más fuerte, por así decirlo. Voy a hacer un paréntesis. Acá en Brasil, recuerden que yo vivo en Brasil. Acá en Brasil hay una discusión de algunos grupos políticos sociales que dicen que Jesús era negro. Entonces dicen, Jesús es representante de los pueblos sufridores, porque Jesús fue torturado por el Imperio Romano, Jesús fue perseguido y Jesús era negro. Entonces, por eso está muy relacionado con las personas que sufren, que son perseguidas, que son torturadas y que son negras. O sea, una cosa no sustituye la otra, pero tampoco no es equivalente. Jesús no era negro, Jesús era del Oriente Medio, era judío, y los judíos tenían esos rasgos, esas características de una piel un poco más clara, no blanca. Recuerden que ellos viven en un local de desierto, entonces el sol es muy fuerte, castiga bastante su piel, entonces no tendrían esa afección, esa tez más blanquita y más creada por la abuela. Acá en portugués hay una expresión que se dice que criado pela avó, o sea, creado por la abuela, con mucho cuidado, con mucho cariño, bien alimentado, no tendría ese semblante. Jesús tendría el semblante del habitante mediano por medio del Oriente Mediano, que es más, no tan estatura mediana, una tez parecida, un poco más clara que mi tez, yo soy marrón prácticamente, uh, y los pelos un poco más negros y pesados. Entonces creo que es sobre eso que estaba diciendo Arturo. Y claro, ya que para distinguirlo, Jesús daría una señal con un beso en la mejilla. Estoy leyendo las cosas del chat para que ustedes sepan qué estoy haciendo. Eh, Marcela Hernández dice, en realidad desde Edén llamó a Satanás la serpiente original. Adán y Eva eran de carne, no era luz como su padre. Vamos a responder primeramente a Marcela Hernández. Y después dice, una vez justificados por la sangre del Cordero, su amado Hijo, aún cometiendo pecados, seguimos justificados. Perfectas. Preguntas muy buenas, ¿eh? Vamos, primeramente, que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pero recuerden de qué Dios hace al hombre. Dios hace al hombre de barro, o sea, de cosas materiales. Dios es espíritu y Jesús también en la creación era espíritu. Nosotros fuimos creados en imagen y semejanza y eso lo discutimos ya en clase, porque recuerden que la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, fueron dados por Dios a Moisés
para el pueblo de Israel que estaba saliendo del Egipto. Era un pueblo que quedó por 430 años. Entraron 75 personas de la familia de Israel, Jacob, que después se cambió el nombre para Israel, y salieron después de 400 años cerca de 2 millones de personas. Ya lo habíamos discutido. Entonces, cuando ellos salen, salen sin cultura. Ellos todavía no son el pueblo de Israel. Es un grupo de esclavos que están saliendo del Egipto y van al desierto atrás de la idea de Moisés y de un Dios que los está guiando. Y le está diciendo que Dios lo está llevando a una tierra prometida. En el Egipto, solo el faraón era de la familia de Dios, era una especie de Dios encarnado. Y en el desierto, Dios les dice, todos ustedes que son hoy esclavos son imagen y semejanza de Dios. En el Egipto, como esclavos, ellos pensaban que solo el faraón y su familia era imagen y semejanza de Dios. Lo que está quedando claro es que ellos, todos los que estaban ahí, eran imagen y semejanza de Dios, eran hijos importantes de un Dios, no tendrían que ser una familia específica para ser de la familia de Dios. Eso es importante. Bueno, entonces Dios los hace de barro, que quiere decir de cosas físicas, de acá. Eva también es hecha de esta manera. Entonces, Adán y Eva no eran hechos de luz ni hijos de luz, eran de carne y hueso, exactamente como nosotros somos. Lo que pasa es que Jesús también, como Dios, tuvo que encarnarse cuando llega en el Nuevo Testamento. Y él toma la forma de un hombre. Entonces, fíjate que cuando Dios va por medio de Jesús, estar entre nosotros en la tierra, habitando entre nosotros, él tuvo que hacerse carne. Eh, Pedro, Juan dice, el espíritu que niega que Jesús vino en carne no viene de la parte de Dios. O sea, Jesús como Dios se hace carne, se transformó, se vació de la divinidad, pero sigue siendo Dios y estuvo aquí, tanto es verdad que nació y después fue muerto, resucitó y ascendió a los cielos, pero eran de carne y hueso, así como nosotros. Voy a ver aquí el chat. Ajá. Sergio dice así, fue la primera vez que hubo un sacrificio de sangre para redimir el pecado. Al mismo tiempo se dice que fue el sustituto de la muerte de ellos, otra muerte en sacrificio, un cordero sacrificado, como también después Jesús fue el cordero justificado por expiación de nuestros pecados. Sergio, perfecto. Resumiste exactamente lo que estamos apuntando. Acá en Brasil, cuando haces lo que tú hiciste ahora, se dice que você deu spoiler. Spoiler cuando tú cuentas el final de una película o la parte importante de una película. Y tú hiciste un spoiler de esta clase. Al final de las lecturas vamos a llegar exactamente a esa conclusión, que a lo largo del Antiguo Testamento fueron colocados algunas informaciones, algunas acciones para mostrar que Dios ya tenía un plan. Nosotros, o sea, la humanidad no tomó por asalto a Dios y Dios dijo, yo pensaba una cosa, ahora, ¿qué voy a hacer? Del inicio de la primera narración, de la primera historia que aparece en la Biblia de Adán y Eva, ya está claro que Dios tenía un plan para la remisión, para la justificación, para la salvación de todos nosotros y de toda. El micrófono se escucha. Yo creo que no se escucha más tu micrófono. A ver. Ah, mire, si no golpeasse, no se escucha. Eh, no golpeasse el cable, no se escucha nada. Tira o microfone, tira o cabo e coloca de novo, vê se. Alguma coisa que aí foi como algo golpeado, alguma coisa que se parou.
No se escucha nada. Tu micrófono está apagado. Intenta pinchar ahí el botón del micrófono. Está en mute tu micrófono. Hola, ahora, Ahora sí, ahora- ahora sí. perfecto. Fue una pausa dramática para ver qué estaban haciendo. Eh, bueno, eh, ahora creo que me escuchan, ¿eh? Voy a rápidamente, antes de pasar para el próximo pasaje de la Biblia, Marcela Hernández y preguntó así también: una vez justificados por la sangre del Cordero, su amado Hijo, aún cometiendo pecados, ¿seguimos justificados? Sí. Eh, Hay una cosa importante aquí. Eh, Parece, y ahí hay muchas tradiciones cristianas que van a pensar de maneras diferentes. Y ahí ya hicimos en algunas clases anteriores la diferencia entre doctrina bíblica y dogma. Doctrina bíblica es lo que está en la Biblia y dogma es cómo las iglesias, las comunidades cristianas entienden aquella doctrina y ponen algunas reglas. No es que esté mal, y no es que esté bien, simplemente se hace, es normal. La cultura local y la cultura de las personas hace con que entiendan de una forma o de otra. Cuando pensamos en salvación, la salvación está en nuestro Dios, punto. La salvación viene por la fe, punto. La salvación no es por obras, punto. La salvación no se compra, punto. Es un regalo de Dios al hombre, punto. La salvación se tiene que desarrollar. ¿Y quién desarrolla la salvación? Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú aceptas a Jesús, Jesús te regenera, te hace una nueva criatura, pero la santificación, que es diferente a la justificación, la santificación es un proceso. No es que hoy acepto a Jesús, me bautizo y nunca más peco. Eso no existe. Tanto es verdad que en Juan, no en el Evangelio, en las cartas de Juan, Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos Dios mentiroso. Es fuerte eso, ¿eh? Es que cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos justificados y a lo largo de nuestra caminada Él nos va santificando, ¿qué quiere decir? Separando de este mundo, el pecado es un accidente y no una condición de vida. Antiguamente, cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestra vida, pecábamos y era muy bueno y nos parecía muy divertido pecar y nos parecía muy bueno vivir una vida absolutamente resoluta y lejos de Dios. Cuando estamos caminando con Dios, vamos a pecar. Pero Juan también dice, hijitos, no pequen, pero si pecan, hay un abogado, un justo y fiel Dios que está a la diestra del Dios Padre. O sea, lo que eso quiere decir, no es una disculpa para vamos a pecar. Pablo dice, entonces quiere decir que vamos a pecar de cualquier manera, de modo alguno. Nosotros como cristianos pecamos porque nuestra naturaleza todavía no fue transformada. Nuestra naturaleza será transformada cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, este cuerpo que es corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que no va a morir más y también no va a estar más bajo la ley de la carne, la ley, tal vez esa palabra no sea la más adecuada, bajo la esclavitud de la carne. O sea, nosotros somos esclavos de nuestros deseos
y ponemos nuestros deseos a los pies de Jesús y el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, ¿vas a pecar? Sí. ¿Vas a errar? Sí. Pero ese error y ese pecado nos va a dejar incomodados, nos va a dejar mal, nos va a dejar triste. Y esa tristeza es señal que el Espíritu Santo está dentro de ti, porque el Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y la justicia de Dios. Esa es la idea principal de actuación del Espíritu Santo. Entonces, somos justificados, ¿qué quiere decir? Tornados justos, sí. Vamos a pecar, sí, pero el pecar no es nuestra práctica de vida. Es alguna cosa que hacemos y a lo largo de nuestra caminada cristiana, Él nos habilita a través del Espíritu Santo a poder decir no. Solo es libre quien puede decir no. Si tú no puedes decir no a cualquier cosa pecaminosa, eres esclavo de esa cosa pecaminosa. Y Jesús vino para traernos la libertad de verdad. Vamos entonces, a ver si tengo otra cosa aquí. Bueno, a ver aquí. Marcela Hernández también para todos. Entonces, no vivían en el cielo, el paraíso siempre estuvo en la tierra. Sí. A ver, voy a ver mejor aquí, a ver. Eh, Marcela Hernández dice así, entonces no vivían en el cielo, el paraíso siempre estuvo en la tierra. Marcela, el paraíso, el jardín del Edén, era en la tierra, y no solo estaba en la tierra, como en Génesis, si tú lees los primeros versículos de Génesis, Génesis capítulo 2 principalmente, habla del jardín del Edén. Edén es una región, el huerto del Edén es una región, y dice la región que está entre el Tigres y el Eufrates, que son dos ríos de la Mesopotamia. Entonces era sí acá en la tierra, y ellos estaban viviendo acá en la tierra, no era en el cielo, era acá en la tierra. Bueno, vamos a la segunda muestra de los atributos de Jesús. La primera que vimos ahora fue la justificación. Entonces, cuando Adán y Eva intentaron tapar su desnudez con sus manos propias, con sus acciones, el Señor interactuó con ellos y el propio Dios les tapó su desnudez. O sea, hubo el primer sacrificio de animal para tapar la desnudez, para tapar el pecado, para cubrir el pecado, y eso ya simbolizaba la justificación que Jesús haría por todos nosotros en la cruz. A ver, me acompañan ahora, por favor, en Génesis capítulo 4 y versículo 9. A partir del versículo 9 es la parte donde Caín mata a Abel. Vimos entonces en Génesis 3 la primera idea de justificación. La justificación no está explícita, pero ya tenemos la primera acción de justificación. El propio Dios nos cubrió, nos tapó nuestra desnudez, nuestra vergüenza, la vergüenza del pecado, el efecto que tuvo la desobediencia. En Génesis capítulo 4 y a partir del versículo 9 dice así. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Bueno, después les doy como tarea que lean el inicio del capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín que el pecado estaba a la puerta, estaba en el corazón, y que él decía, no, puede ser mejor. Vamos a leer esa parte. Yo sé que a veces parece que es mucha lectura, pero recuerden que la idea principal de un texto es entender su contexto inmediato, de qué estamos hablando, de qué se trata. Entonces, voy a pedir que me acompañen un poco antes, entonces. Ah, capítulo 4, vamos a empezar del capítulo 4. Entonces, Génesis capítulo, ya leímos ese texto en otras clases. Dice así, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Ya vimos que culturalmente hijos varones eran tenidos como una bendición de Dios. Hijas mujeres, mujeres en aquella época servían prácticamente como que por objetos. Versículo 2. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Recuerden que Adán
era agricultor y Caín era agricultor porque era el primogénito. Versículo 3. Tiempos después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero pero no miró así a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Detalle muy importante ahora. Fíjense que Dios se agradó de Abel y su ofrenda y no de Caín y su ofrenda. El problema nunca fue la ofrenda, el problema es la persona. O sea, Abel dio, la ofrenda de Abel era una extensión de su personalidad, de su corazón, de lo que él era, de su sinceridad. Abel dio de lo que era él. O sea, cuando se da una ofrenda, no tienes que dar una ofrenda para cumplir algo o para mostrar algo para alguien. Es una señal de gratitud, de que entiendes lo que está pasando. Entonces, la actitud de Abel era buena. Y porque la actitud de Abel era buena, su ofrenda era buena. La actitud de Caín no era buena. Y porque la actitud de Caín no era buena, su ofrenda no fue buena. Y es tanto verdad que continuamos diciendo así. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Versículo 7. Si hicieras lo bueno, o sea, si tu actitud fuese buena, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín se enfureció y se enfureció con su hermano. Dios acepta la ofrenda de su hermano y no su ofrenda, él queda mal. Dios le pregunta, ¿por qué estás mal? Si tienes una actitud buena, también serás aceptado. El pecado está como un animal dentro de ti, pero tú tienes que dominarlo. Versículo 10, disculpe, 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Versículo 9. El Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Mira, mira qué cara dura que es Caín. Dios le había dicho algunos versículos antes, algunos tiempos antes, que el pecado estaba acechando su corazón y él debería dominarlo. ¿De qué pecado se refería? Del odio, de las ganas de matar a su hermano. Él mata a su hermano, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, sí, y yo debería cuidar a mi hermano. Sí, Caín, tú deberías cuidar a tu hermano. Esa debería ser la respuesta para él. Versículo 10. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Versículo 11. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual has abierto sus fauces para escribir la sangre de tu hermano que has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Versículo 13. Mira esto. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Tú entiendes lo que él está diciendo? Él está con miedo de pagar lo que él hizo. Él está con miedo de que le hagan lo que él hizo. Él está con miedo de cosechar lo que plantó. O sea, ¿qué es lo que merecería Caín? Él mató a sangre fría de manera traicionera a su hermano. Piensa aquí conmigo. ¿Qué es lo que Caín merecería por matar a su hermano, por hacer con que la tierra tuviera que tomar la sangre de su hermano? ¿Qué ustedes creen que tendría que pasar con Caín? Tendría que morir. O sea, lo más obvio que sería es que el primer asesino de la tierra, de la faz de la tierra, fuera muerto para hacer justicia. ¿Entiendes? Que
cuando él dice, eso es demasiado para mí, si me echas de la tierra, de tu presencia, y cualquier persona que me encuentra me va a matar. Mira el versículo 15. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo, para que no fuera a matarlo quien lo hallara o quien lo encontrara. Misericordia. La primer pasaje que nosotros vimos una cosa llamada eh, eh, justificación. Dios justificó, Dios nos cubrió, Dios nos tapó lo que nosotros habíamos provocado. Esa segunda misericordia, lo que Caín merecería era la muerte, pero Dios no hace con que él pague lo que él necesariamente merecería y le pone una marca que impide que las personas lo maten porque él mató. Es exactamente de esta manera como Jesús, con la sangre de su sacrificio, nos marca, nos saca, o sea, nos liberta, nos libera, nos justifica y nos dice, son culpados, sí, pero la sangre del Cordero nos marca y no recibimos lo que mereceríamos. Voy a ver, creo que aquí hay algunas preguntas. Sergio dice así, en Hebreos dice que por la fe de Abel entregó un mejor sacrificio. Sí, sí. Entregó su propia vida. Abel, recuerde cuál es la secuencia del pasaje. Dice así, Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, y no de Caín y de su ofrenda. No estamos hablando necesariamente de ofrenda, estamos hablando de vida. En Romanos capítulo 12 dice así, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, su manera de ser, su manera de pensar, que nosotros podamos ser una extensión, un despliegue de lo que predicamos y de lo que decimos que creemos. Marcela dice, ¿por qué Caín desarrolló una mala actitud si eran hijos de los mismos padres? Él heredó la transformación de los genes de Eva. Eh, Mira, es una buena pregunta, porque nosotros a veces pensamos que, y eso está claro en Ezequiel capítulo 18, a lo largo de Ezequiel capítulo 18 entero. Nosotros creemos que a veces, cuando los padres son buenos, solo porque los padres son buenos, los hijos van a ser buenos. O solo porque los padres son malos, los hijos serán malos. Esto es una cosa buena porque la salvación y la interacción con Dios es individual. Cada uno de nosotros tenemos una historia específica con Dios. Mismo que mis padres sean ateos o blasfemos o sean idólatras, no voy a pagar yo como persona por los pecados de mis padres. Cada uno, según Ezequiel capítulo 18, y es un capítulo entero, dice que el hijo no pagará por los pecados de su padre y el padre no pagará por los pecados de su hijo, porque Dios es un Dios personal. Dios es alguien que actúa, trata y corrige específicamente a cada una de las personas. Sí. La instrucción era sacrificar algo vivo, un sustituto de muerte a la muerte de ellos. Caín fue el primer asesino y hubo de la humanidad envidioso, celoso, porque él no tenía, su corazón era bueno. Eh, Esta marca de Caín representa una manera la marca en el umbral de las puertas de Egipto. Arturo, perfecto. Perfecto, Arturo. Y es la próxima lectura que vamos a hacer. O sea, fíjate cómo es una construcción de conocimiento, es una construcción de concepto. Entonces nosotros tenemos la idea de la misericordia, tenemos la idea de la gracia, tenemos la idea de la justificación en algunas acciones y algunos pasajes bíblicos y se van armando, se van construyendo, se van personificando a lo largo del Antiguo Testamento hasta que llega en Cristo y Él es el consumador de todo eso.
Jesús es al mismo tiempo el cordero, el sacrificio, el tabernáculo, el lugar santo y el sacerdote. Él es todo eso. Entonces, todo lo que nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento, el tabernáculo, el santo de los santos, todo eso es personificado por el propio Jesucristo. A ver, yo voy a intentar sacar la mano levantada, aquí me preguntan aquí, a ver dónde lo puedo hacer. Ujú, ujú. A ver aquí. Hay otra aquí de Sergio. Sí, existen dos líneas de la sangre de Caín, hombres que hasta hoy son desobedientes. El Set, que son todos aquellos que viven bajo la voluntad de Dios. Yo voy a repetir la pregunta de Sergio, porque es muy buena. Dice así, si existen dos líneas de sangre de Caín, hombres que hasta hoy son desobedientes, y de Set, que todos aquellos que viven bajo la voluntad de Dios, eh, cuidado con eso, ¿eh? No existen dos linajes de sangre donde las personas son malas solo porque son de la linaje de Caín y son buenas porque son de Set. Recuerden del diluvio. ¿Qué es lo que pasó en el diluvio? ¿Se acuerdan? Bueno, la maldad era tan grande, pero tan grande, que Dios llama a Noé. Noé hace una arca para salvar a su familia. Noé salva a su familia. Y toda la humanidad, según la narración bíblica, muere. Solamente queda viva la familia de Noé. Y nosotros somos descendientes de Noé y su familia. El linaje de Caín, técnicamente, murió todo en el diluvio. Importante eso. Recuerden, si vamos a pensar en árbol familiar, en la ascendencia que nosotros tenemos, teníamos hasta entonces, hasta Noé, los hijos de los hombres, que eran la linaje de Caín, y los hijos de Dios, que era el linaje de Set, que era una linaje que obedecía, que alababa a Dios y caminaba según los preceptos de Dios. Después que Noé sale del arca, técnicamente la humanidad entera estaba muerta, solo estaba él y su familia. Y a partir de él y su familia, que de la linaje de Set, nosotros venimos. Y hoy tenemos todavía mentirosos, tenemos engañadores, tenemos ávaros, tenemos violentos. Entonces no es porque las personas violentas son de la linaje de Caín. Las personas violentas, mentirosas, es porque no tienen Dios en su corazón. Simple así. Entonces lo que hay actualmente hay personas que son hijos de Dios porque tienen fe y los que no son hijos de Dios. Pero no es por un linaje de sangre, es por un linaje de fe. Si tú tienes fe, no importa si eres una familia terriblemente violenta, Dios puede transformar tu vida. Ah, como ya estamos en una clase que ya está larga, por así decirlo, eh, vamos a leer un poco más rápido. Éxodo, por favor. Vamos a hacer más dos lecturas más rápidas. Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 y versículo 7. Éxodo 12 y 7 dice así. Cuando Moisés les está diciendo a ellos qué tienen que hacer. Y ahí lo que Arturo también nos había colocado en el chat. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde comen el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. O sea, esa sangre del cordero que se hace la primer Pascua, que es el pasaje, donde el ángel de la muerte pasaría por encima de las casas que tuvieran la sangre, la marca de la sangre en la entrada de la puerta. Entonces, Dios le dice a Moisés que pinten la entrada de la puerta con sangre, que sería una marca, la sangre de un cordero, y eso haría con que ellos no murieran o no muriesen en esa noche donde tendría el pasaje del ángel del Señor
el ángel de la muerte matando a los primogénitos. Entonces, esas personas fueron salvas de morir por causa de la marca de un cordero. Casi la misma cosa que le pasa a Caín, que tiene una marca que hacía con que las personas no lo matasen. Entonces, él estaba vivo por una marca que Dios le puso. Los primogénitos del pueblo de Israel no morían por una marca que Dios mandó a colocar en el umbral. ¿Se dan cuenta cómo va quedando más claro cada vez que pasa, cada día que pasa, cada historia que pasa, cada año que pasa? Queda más claro cuál era el plan de salvación y de actuación de Dios en la vida del pueblo de Israel. Yo voy a leer más un pasaje ¿eh? que está en Números, ainda en la Torá, ainda en el Pentateuco estamos, en Números capítulo 21 y versículo 4. Números capítulo 21 y versículo 4. 21 y 4 dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Tú y yo, nosotros. El viaje está largo, no es por donde queríamos, empezamos a murmurar y a hablar. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y les dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor les dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Fíjate que Caín pecó y merecía la muerte y no murió. Los israelitas pintaron la entrada de la casa, merecerían morir, pero no murieron por causa de una marca del cordero. En el desierto empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés, merecerían morir, las serpientes estaban allá, pero Dios hace una asta, una cruz, es una serpiente levantada en una cruz y era de bronce, y todos los que eran picados por consecuencia de su murmuración, de su pecado, si mirasen a esa cruz, no morirían. De nuevo, estaba personificado, estaba mostrado que habría más adelante algo que si lo mirásemos, no seríamos, no moriríamos resultado de nuestros pecados. Estaba hablando de Jesús. No está diciendo que un metal nos va a curar. En esta época, en el medio del desierto, Dios estaba queriendo mostrar cosas para ellos. Entonces, esta serpiente representa, sí, yo sé que parece medio raro, pero esta serpiente representa a Jesucristo en la cruz, y cuando la miramos, cuando aceptamos, cuando tenemos fe, tenemos vida. Es una vida que está en creer, en tener fe en Él. Marcela dice: actualmente se refieren a la sangre de su amado hijo. Ellos marcaron los dinteles de las puertas por fe y hoy hacemos por lo mismo. Pero ¿por qué era una serpiente? Vamos a ver. Eh, vamos a intentar resumir un poco eso. Mira, cuando ellos pintan los dinteles o en la entrada de la puerta con la sangre de un cordero, ellos no mueren. O sea, el ángel de la muerte pasa por encima de ellos. Eso se llama pasaj, que después se llama Pascua. Entonces, es instituido que todos los años se festejara la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era una fiesta donde se comía un cordero, se tomaban hierbas amargas y pan sin panasmos, o sea, sin levadura. Entonces, era una fiesta que se hacía todos los años en Israel para recordar
de la época que fueron sacados, salvados, retirados del Egipto. O sea, eran esclavos en el Egipto y en una ocasión que se llamó Pascua, ellos fueron salvados de el cautiverio, fueron salvados de la esclavitud. Perfecto. Entonces, esa era la fiesta de la Pascua. Era donde se recordaba que eran esclavos en el Egipto, pero Dios los sacó con fuerte mano y por causa de la marca de la sangre, ellos no murieron, fueron salvados. En una Pascua, Jesús hace la Santa Cena. Y en la Santa Cena, o sea, Jesús toma un pan y dice, yo soy el pan de la vida. Y reparte y dice, este es mi cuerpo que fue partido por ustedes. Toma el cálice con el vino, con la sangre, y dice, sí, esto representa mi sangre, esta es una nueva alianza, es un nuevo mandamiento que le estoy dando. O sea, está siendo resignificada la, la tradición de la Pascua, donde con la marca de la sangre de un cordero, esas personas eran libres de la muerte. Y ahora en la Pascua, donde Jesús hace la Santa Cena, está la marca del supremo sacerdote, del supremo cordero, que es la sangre de Jesús. Entonces, en el Egipto, ellos pintaron los tindeles de su puerta, porque Moisés les dijo que tenía que hacer. Lo hicieron porque lo hicieron. Ahora, en la Pascua de Jesús y de los discípulos, Jesús dice, estamos comiendo la Pascua, pero ahora voy a dar un nuevo mandamiento. O sea, de aquí en adelante hay un significado nuevo. O sea, el Cordero está aquí. Yo soy el Cordero. Mi sangre va a ser vertido. Entonces, así como en aquella época, antiguamente, en el Egipto, ustedes estaban esclavos y fueron por la sangre de un Cordero, fueron salvos de la muerte. Ahora, por la sangre que están tomando ahora, o sea, que está siendo representado por este vino, nosotros somos salvados de la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual que teníamos. ¿Se dan cuenta? O sea, en el Egipto, cuando sale el pueblo de Israel, no se dio cuenta que ellos estaban haciendo la base, el cimiento de algo que en el Nuevo Testamento tendría el alcance hasta hoy. Hoy, 2023, nosotros somos salvados, nosotros somos justificados, nosotros somos agraciados por toda esa historia que fue construida y fue culminada en Jesucristo. Y la sangre de Jesús nos arranca, nos saca del Egipto espiritual, del pecado, de la esclavitud de nuestros pecados. Es por la sangre de este cordero es que somos justificados, redimidos, que quiere decir comprados, comprados por precio no banal de oro y plata, sino que por la sangre, la preciosa sangre de Jesucristo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Qué les pareció? Porque muchas veces tenemos algunos amigos, algunos alumnos que piensan que el Antiguo Testamento presenta algo muy distante, no tiene nada relacionado a la gracia o no tiene nada relacionado a Jesús. Pero la llave hermenéutica, la llave de interpretación del Antiguo Testamento es Jesús. Todo apunta para Jesús y en algunos pasajes apunta para las características de Jesús, para la manera de pensar de Jesús, para los estereotipos de Jesús, estereotipos de cómo Jesús es. Por ejemplo, Oseas, que se casa con una prostituta para mostrar cómo Dios se sentía cuando nosotros buscamos otros dioses o otras cosas que llenan nuestro corazón. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, todo, Dios nos habló de varias maneras. Pero ahora actualmente nos habla por su palabra, que es la Biblia, y por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Claudia dice, sí, la Pascua se festeja por la liberación del pueblo de Dios. Sí, o sea, es una tradición que hoy, aún hoy, los judíos ortodoxos, los judíos tradicionales, festejan la Pascua, la Pasaj, con la idea de recordar de la esclavitud del Egipto, literalmente. Nosotros, que somos cristianos, creemos que Jesús resignificó la Pascua y nos dio la Santa Cena. Y esa Santa Cena es la nueva recordación.
Jesús dice así, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces nosotros nos festejamos más la Pascua de la retirada de la esclavitud del Egipto del pueblo hebreo. Nosotros recordamos porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Entonces, hasta aquel precioso día en que Él aparezca en las nubes y que de todos los lados del mundo sea llamado su pueblo para vivir con Él, hasta ese día la Santa Cena va a ser el recuerdo de el día en que Jesús nos arrancó de la esclavitud, del Egipto espiritual, de la muerte certera, que la muerte que estaba sentenciada, y nos trajo para su luz, para habitar con Él, para ser igual a Él cuando Él venga y nos transforme en una nueva criatura. Creo que por hoy estamos bien. André, ¿qué te parece? Perfecto, vamos con 1 hora y 10. Estábamos hablando de eso con Andrea, que queríamos hacer unas clases un poco más cortas. Eh, pero si, por ejemplo, si te corté ahora y dejé por lo menos unos 4 o 5 pasajes bíblicos que podríamos hablar y construir mejor esa idea de la revelación progresiva que hay apuntando para Jesús a lo largo del Antiguo Testamento. Marco Vamos a hacer lo Antonio siguiente. tiene una pregunta, creo yo. Marco Antonio tiene una pregunta. A ver. Y A hola, ver, buenas noches. ¿Me buenas escuchan? noches. Sí, sí, escuchamos. Dios te bendiga. Bueno, bendiciones. Bueno, nada más para más o menos eh, poner algo sobre lo que vimos hoy, donde la palabra en Juan 3:16 nos dice que el Señor, dando a su Hijo unigénito, muestra el amor para con nosotros. Eso se refiere a todo lo anterior que vimos ahorita. Vimos el primer sacrificio, digamos, dentro del Edén, de un animal, porque al vestirlo de pieles hubo una primera muerte. Claro, Y luego vemos la misericordia que tuvo con Caín, un asesino, mató a su hermano y por la cual fue marcado. Y vemos el amor de Dios en esta palabra de Juan 3:16, cómo nos revela el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. También poniéndole algo ahí a este estudio, eh, el estudio del tabernáculo también nos enseña sobre el Señor. Tan solo en las entradas, en las puertas del tabernáculo, la primera era el camino, la segunda la verdad, y para entrar al lugar santísimo se llamaba la puerta la vida. Entonces también nos habla de Jesucristo, ¿eh? perfecto, y, perfecto. y eso era lo que quería yo compartir esta noche. Perfecto, tu colocación perfecta. Y como había dicho, o sea, si vamos a estudiar el tabernáculo, la organización de todo, ¿saben? Hay una cosa que a veces muchas personas no estudian o no lo saben, no lo entienden. Cuando el pueblo de Israel a lo largo de la caminada del desierto paraba, que recuerdan que cuando la nube paraba, ellos paraban, cuando la nube se movimentaba, ellos también. Y si lees en Levítico también la manera con que se distribuían, entonces al norte las tribus fulanos, al sur, al este, al oeste, y si miras la figura, en el centro hay el tabernáculo, y si miras la disposición, es el formato de una cruz. O sea, hasta la manera con que ellos acampaban, pernochaban, con que ellos dormían en el desierto. Si mirábamos de arriba, con un helicóptero, por así decirlo, o algo así, veríamos la imagen de una cruz y en el medio de esa imagen de la cruz el tabernáculo, como si el corazón de ese campamento. Y ya personificaba, ya mostraba para el sacrificio, para Jesús,
para la puerta, para la verdad. Y qué bueno que ustedes tienen esta visión, esta manera de pensar y ver que el Antiguo Testamento es todo relleno, es todo mostrando Jesucristo y lo que iba a pasar cuando Él vendría. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu contribución. Gracias, Gracias, Marco buenas Antonio. noches. Muy bien, entonces, nos vemos entonces la semana que viene. Me pidieron, creo que a ver si puedo saber quién aquí. Eh, Silvia dijo, sí, ¿nos puede compartir esos versículos por el grupo, por favor? Seguramente voy a compartir con ustedes. Son por lo menos 4 versículos más, pasajes en verdad, y que van a colaborar y fortalecer lo que estábamos haciendo hasta ahora. Que Dios los bendiga a todos. Fue un enorme gusto y es un momento que me agrada bastante poder estar aquí y ser útiles de alguna manera, recordando que nosotros somos del Instituto Reino, que es un instituto teológico, es una escuela teológica, es una academia, no es una iglesia. Tenemos nuestra base de fe y la idea es que podamos unos construir espiritualmente en los otros para que podamos llegar cerca de lo que Dios quiere, su voluntad. Eh, Nos vemos entonces, que Dios los bendiga. Hasta la próxima, hasta el próximo miércoles. Amén.